Muy buenos días, estimados estudiantes. En este día vamos a reforzar el tema de triángulos y su construcción. Para ello vamos a ver algunas características de los triángulos y la manera como construirlos sin necesitar de nada más que un compás. Bienvenidos y bienvenidas. En el siguiente triángulo vamos a observar que se nos forman algunos elementos. Por ejemplo, vértice, el vértice A, el vértice B, el vértice C. Tenemos que se nos ha formado el lado AB. Entonces tenemos el lado AB y esto lo vamos a representar colocando A, B y una liñita en la parte superior. Asimismo tenemos el lado BC, que sería esta parte, todo este lado BC. Y finalmente tenemos el lado AC. De igual manera vemos que en todo triángulo vamos a encontrarnos con unos ángulos internos. Esta abertura que se forma entre la unión de las dos líneas les vamos a llamar ángulos internos. Por ejemplo, vamos a darles una medida. Este 50 grados, a este le vamos a dar al ángulo de 30 grados y a este de 100 grados. También podemos referirnos a cada uno de los ángulos mediante las líneas o los lados que lo conforman. Por ejemplo, aquí, si queremos referirnos a este ángulo, lo que tendremos que hacer es referirnos a él utilizando las letras de los nombres de los vértices que llegan a dicho ángulo: C, A y B. Entonces colocaremos esta letra M, que significa el ángulo menor, este símbolo que significa ángulo, y las letras de los vértices o los nombres de los vértices que forman dicho ángulo. En este caso C, A y B. Entonces nos estaremos refiriendo a este ángulo de aquí. Nótese que la letra A es exactamente la letra del vértice. Asimismo, entonces, este ángulo se llamará ABC y este ángulo finalmente se llamará BCA. Lo importante en estos casos es que el ángulo, la letra del ángulo quede exactamente en la mitad. Pero veamos que no solamente tenemos ángulos internos en un triángulo, también tenemos ángulos externos. Si es que extendemos de cada una de las líneas, si extendemos un poco más, vemos que se forma un ángulo adicional. También vamos a extenderle la siguiente, y en este caso también las tres líneas vamos a extenderles y vamos a fijarnos que se crean tres ángulos externos. El primer ángulo externo es este que encontramos en esta partecita de acá, cerca del ángulo CAF. El segundo ángulo externo que se forma es este que está en el ángulo ABC, y el último es el que se forma en el ángulo BCA. Todos estos también tienen una medida. Vemos cómo se forma lo que se llama ángulo llano, es decir, de 180 grados. ¿Sí? Por lo tanto, también estos tendrán su respectiva medida. En este caso 130 grados, en el caso del ángulo ABC 150 grados y en el último caso 80 grados. El primer teorema nos dice que la suma de las medidas de los ángulos interiores de un triángulo siempre es igual a 180. A cada uno le podemos llamar de una manera determinada, pues no sabemos aún el nombre y las medidas.
A este, por ejemplo, le vamos a llamar con ese símbolo griego alfa. A este de acá un símbolo griego que se llama beta. Y acá un símbolo parecido a la Y que le vamos a llamar gamma. Estos tres ángulos son suplementarios, es decir, que sumados son 180 grados. Por lo tanto, podemos decir que el ángulo ABC sumado al ángulo BCA y sumado al ángulo CAB siempre va a ser igual a 180 grados. El siguiente teorema indica que si es que trazamos una línea paralela a la recta AC que pase por el vértice B, entonces vamos a ver que se nos forman también otros ángulos. Vemos que esta parte forma un ángulo, también pues coincide con el ángulo alfa, y esta parte de acá forma también un ángulo gamma. Vemos que se forman entonces, o que están juntos, tres ángulos: el ángulo gamma, el ángulo beta y el ángulo alfa. Tres ángulos que sumados los tres ángulos nos dan 180 grados también. El ángulo gamma, si sumamos al ángulo que corresponde a este de aquí, el ángulo beta, que está conformado por A, B y C, entonces diríamos el ángulo ABC, y adicionalmente sumamos este otro ángulo que es el ángulo alfa, entonces tenemos también 180 grados. Y aquí también vemos una relación entre el ángulo gamma externo y el ángulo gamma interno. A esto es lo que le llamamos ángulos internos alternos, ¿no? O ángulos alternos internos, justamente por presentar esta relación. ¿Sí? Entonces ambos tienen la misma medida. De la misma forma, el ángulo alfa también se forma como ángulo alterno, igual al que corresponde en la parte que hemos trazado. Entonces decimos que este ángulo es igual a el ángulo externo. ¿Cómo se llama este ángulo? Simplemente le llamamos el ángulo gamma. ¿Sí? Entonces este ángulo gamma es exactamente igual a este ángulo de acá, que se forma con los vértices C, A y B. El ángulo que se forma con los vértices C, A y B. De la misma manera, este ángulo es exactamente igual a este otro ángulo, ¿sí? El ángulo alfa es exactamente igual al ángulo que se conforma desde B, C y A. Podemos concluir que justamente los ángulos internos, o la suma de los ángulos internos, siempre da 180 grados. Ahora comprobaremos que la suma de las medidas de los ángulos externos de un triángulo es igual a 360 grados. ¿Esto qué significa? Que la medida de este ángulo beta, que es esta abertura, sumada a la medida de este ángulo gamma, que es esta abertura, ¿sí? Estamos hablando de los ángulos externos, y también si le agregamos la suma del ángulo alfa, que es esta abertura, entonces nos dice que nos va a dar 360 grados. Este es el ángulo CAB, este será el ángulo BCA y este será el ángulo ABC. Y al extender las líneas hemos obtenido este que sería el ángulo gamma
este que sería el ángulo beta y este que sería el ángulo alfa. Si nosotros sumamos el ángulo alfa sumado al ángulo beta y sumado al ángulo gamma, nos da 360 grados. Algo que es importante resaltar es que la suma de este ángulo más el ángulo externo, es decir, del ángulo interno y del ángulo externo, siempre nos va a dar 180 grados. Entonces aquí, para explicar eso, aquí diríamos la suma del ángulo alfa más el ángulo CAB siempre es igual a 180 grados. De la misma manera, en este caso, decimos que la suma del ángulo alfa más la suma del ángulo BCA siempre va a ser igual a 180 grados. Y acá también ocurre exactamente lo mismo. La suma del ángulo beta sumado a el ángulo ABC siempre va a ser igual a 180 grados. Si no veamos, es un ángulo llano que se forma, es un ángulo llano en todos los casos que nos da 180 grados. Ahora vamos a ver cómo trazar triángulos. Empecemos con el primer caso. Disponemos de 3 segmentos de línea, de 3 de sus lados. Para ello trazamos un segmento más grande de todos y tomamos con el compás la medida del primer segmento, de cualquiera de los segmentos, ¿no? Y esa medida la reflejamos con un corte, con una marca en el segmento que hemos trazado. Entonces tenemos el segmento A ya reflejado en nuestro segmento mayor. Hacemos lo mismo ahora con el segmento B. Haciendo eje al inicio del segmento A, realizamos una marca con un arco más o menos en donde puede encontrarse el siguiente vértice. Repetimos el procedimiento con el segmento C, pero ahora haciendo eje al final del segmento A. Entonces ponemos el compás en el final y encontramos el punto de corte. Por lo tanto, unimos con ese punto el inicio y final de el segmento A y hemos encontrado entonces el segmento B y también de paso el segmento C. Y con ello pues el vértice A, el vértice B y también el vértice C. Vamos a ver el siguiente método. El siguiente método se refiere a trazar un triángulo, pero conociendo un ángulo y 2 lados. Asimismo trazamos sin ninguna medida cualquier ángulo y un segmento B y un segmento C. De la misma manera trazamos una línea mayor y tomamos la medida de uno de los 2 segmentos, por ejemplo el segmento B, y esa medida la reflejamos para encontrar el segmento B en la línea recta. Ahora vamos a trazar el vértice. Para ello trazamos un arco que corte las 2 líneas y ese mismo arco le reflejamos en nuestra recta. Luego tomamos la medida de abertura del ángulo que disponemos y haciendo eje en el corte del segmento trazado cortamos nuestra línea, y de esa manera simplemente hacemos que desde el eje del segmento B trazamos una línea que pase por el corte. Luego medimos la distancia del segmento C. Esa distancia marcamos en nuestra línea encontrada y unimos los 2 puntos. De esa forma hemos encontrado fácilmente el segmento C, el vértice A, el vértice B y el vértice C. Finalmente, el tercer método nos dice
que si tenemos dos ángulos y un segmento, también es posible encontrar y trazar un triángulo, para lo cual podríamos tener un ángulo A, un segmento B y un ángulo C. Simplemente repetimos el procedimiento. Trazamos una línea, trazamos un segmento de línea o una semirecta grande y luego reflejamos cada una de las medidas únicamente con nuestro compás. En primer lugar, vamos a trazar el ángulo de la manera como ya explicamos en el caso anterior. Cortamos la medida, cortamos un arco que atraviese por las dos rectas y luego en el corte o en uno de los cortes medimos la abertura del ángulo que disponemos. Esa misma abertura, haciendo eje en el correspondiente corte, encontramos la intersección y justamente nos da el punto a través del cual vamos a trazar una línea de un segmento asimismo grande. Y encontramos y hemos creado el ángulo A. Ahora, el segmento B vamos simplemente a reflejarle porque fácilmente podemos encontrarle en nuestra recta primera. Y repetimos el procedimiento con el ángulo C. Asimismo, realizamos un corte que atraviese por las dos líneas del ángulo y eso le reflejamos también la medida con la misma abertura en nuestro segmento. Encontramos el corte correspondiente y unimos la línea que nos faltaba. De esta manera hemos reflejado también el ángulo C y encontrado el ángulo B, el vértice B. Entonces hemos encontrado A, B y C. Muchas gracias.